Muy bien, estamos comenzando el mes de marzo, ¿pueden creer ustedes, hermanas? Qué tremendo, llevamos al tercer mes del año y queremos hablar sobre una serie de mensajes inspirados en la persona del Señor Jesús que nos anima a ser personas valientes, decididas, que tomamos riesgos y que hacemos las cosas pues lo mejor que podamos. Quiero comenzar contándoles que el fin de semana, de viernes para sábado, con mi esposa, pasamos una noche en Ataco junto con algunos hermanos amados de la congregación. Y el sábado de la mañana decidimos, vamos a ir a trotar porque mucho hemos cenado, ¿verdad? Entonces hay que ir a hacer ejercicio, pero el pueblito es tan chiquito, tal vez ustedes conocen, unas 5 cuadras y ya se había acabado. Y entonces dijimos, vamos a ese mirador que está ahí arriba. Un mirador que le dicen el mirador de la cruz, porque es una cruz gigantesca que está en la colina mirando hacia el pueblo. Y entonces llegamos a la base de la colina y preguntamos cómo llegar, porque no queríamos caminar, hay unas gradas ahí, ¿verdad? Pero queríamos correr. Entonces nos dijeron, váyanse en esta calle pavimentada que va a un pueblito que se llama Tacuba, y allá cuando lleguen a la punta arriba, por ahí busquen unas calles de finca y ahí vayan preguntando que van a ir a dar. Y en las 6 de la mañana, entonces empezamos a tratar de trotar para arriba. Y ahí en esa gran cuesta, y yo iba pensando, qué interesante, ¿verdad? Que el camino a la cruz es cuesta arriba. Amén. El camino a la cruz es cuesta arriba. Y llegamos, y gracias a Dios, pues logramos ver el paisaje. Y luego nos regresamos por las graditas y rápidamente nos alejamos hasta llegar a la base. Y ahí otra vez sentí que es interesante que alejarse de la cruz es cuesta abajo también, ¿verdad? Que es bien interesante esos símbolos que Dios nos da para entender que necesitamos saber que acercarnos al Señor. Y eso significa que la cruz es un signo de negación a la persona. Por cierto, hermanos, que es bien importante que recordemos que la cruz, ese lugar donde Jesucristo ofreció su vida, es un montón de símbolos que hay allí. El sacrificio del Señor por nosotros. También Él dijo, llevemos la cruz. O sea, la cruz para el cristiano tiene muchos significados. Lamentablemente, como hay otra religión, ¿verdad?, que usa ese símbolo y lo exhibe y lo adoran, entonces nosotros hemos caído en eso de que estamos sospechosos del máximo símbolo del cristianismo. Tenemos sospecha, lástima, ¿verdad? Pero yo les animo, hermanos, a entender que la cruz es un significado a renunciar. Entonces, es cuesta arriba porque tenemos que renunciar quizás algunos de nosotros a la vanidad, al orgullo, aceptar vernos en el espejo y comprender que somos, como dice Apocalipsis, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Es bien importante entender y acercarte al Señor en esa actitud de humildad. Hay que hacer cosas, ¿verdad? Como empezar a ir a la iglesia, asistir al grupo de discipulado, que por cierto, hermano, ya comenzamos esta semana. Todavía, si usted quiere inscribirse, ahí tenemos más literatura para comenzar esta semana. Pero todas esas cosas, cuando usted dice voy a ir a la iglesia, decide no ir a otro lugar, o decide no ir a la playa, o decide dormir menos. Toma una decisión. Siempre hay una negación. Ir al grupo de discipulado significa ya no ir a cierta cosa que tenía, ya no tener las mismas amistades quizás. Se necesita valentía, hermanos, para tomar esas decisiones. Se necesita valentía para llegar a la cruz, pero seguir adelante todavía se necesita más dosis de determinación y de valentía. Si tú sientes que tu vida cristiana ahorita es cómoda, ¿verdad?, que todo está bien bonito, no te pasa nada, eres bien feliz y no sufres, ¿verdad?, y miras a la iglesia y todo, pero no te comprometes, no estás del todo consciente, ora al Señor que ilumine tu mente y tu corazón para que te haga ver si estás siendo valiente para ser como Jesús. Pero hay que aprender, ¿verdad? Hay que aprender a ser audaces, valientes. Por eso este primer mensaje se llama la audacia de Jesús.
Porque alguien audaz es alguien que para lograr algo se arriesga al punto de tener que usar de valentía para lograrlo. Eso es ser audaz, ¿verdad? Ver algo, pero tener que ser valiente para hacerlo, eso es audacia, ¿no? Y la Biblia nos presenta una lista de gente audaz, fíjense, que la vamos a ver. Por ejemplo, Abraham, dice la Escritura, que él cambió sus planes de jubilación. Este señor ya estaba grandecito, quizás tenía como sus 70 años, no sé, algo así, cuando Dios le dice, viviendo en esa ciudad de Ur de los Caldeos, que salga y deja toda su parentela y va a ir a un lugar que Él le va a mostrar. La audacia de Abraham es creerle a Dios y agarrar a su familia y a su esposa, que dice: sí, me gusta la aventura, ¿a dónde vamos? Y la audacia de decirle a la esposa: fíjate que no sé, solo estoy siguiendo la voz de Dios. O sea, esa valentía la pasó Abraham. Otro personaje bíblico es el rey David, que a él le tocó enfrentarse a un guerrero gigante y todos le tenían miedo, pero él, siendo un adolescente, tuvo la audacia de enfrentarse a este guerrero para llegar a ser rey de Israel. Miren cómo primero hay que ser valiente para poder cosechar y hacer algo. Moisés, Dios lo llama para que rescatara a su pueblo, pero cuando le dice: tienes que regresar a Egipto, él se acuerda que él cometió un crimen grave ahí y que quizás lo andan buscando para apresarlo o matarlo. Y entonces él tiene que resolver en su corazón y tener la valentía, la audacia de regresar a ese lugar para cumplir el llamado de Dios. Cuando ya Moisés va a entregar todo, le entrega a Josué el encargo de meter al pueblo de Israel en la tierra prometida, y ahí a él le toca creerle a Dios que una estrategia para derrotar a una gran ciudad, la ciudad más fortificada del lugar, que se llamaba Jericó, era darle 7 vueltas a la ciudad sin hacer ningún ruido, y en la séptima hacer un gran ruido, iban a tener la victoria. Él tuvo que creer y tener la audacia de convencer a gente, a soldados, que lo que querían era pelear, ¿verdad? Creer que la estrategia de Dios era otra. Otro hombre de Dios, el profeta Elías, él tuvo que creerle a Dios de que él iba a hacer un altar y hasta le echó agua y todo, y creer que Dios iba a derramar fuego del cielo para quemarlo delante de todos sus enemigos que lo querían matar. Él tuvo esa valentía de enfrentarse y obedeció a Dios. El último personaje que les quiero comentar, bien interesante, es un hombre que se llamaba Nehemías, y que Dios le dijo que fuera a restaurar las paredes de Jerusalén. Pues él tiene la audacia de ir a pedir permiso a su jefe, que era el rey, y le dice: fíjese que quiero que me dé permiso con goce de sueldo para ir a cumplir esta misión que siento que Dios me está llamando. Y el rey le pregunta: ¿y cuánto tiempo quieres de permiso? ¿Cuánto tiempo hubiera pedido usted sin goce de sueldo a su jefe? No, con goce de sueldo era la cosa. Con goce de sueldo pidió él. Pidió Nehemías 8 años, ¿se imagina? 8 años pidió. Ese era audaz, ¿verdad? ¿Y qué creen ustedes? Se lo dieron, y hasta le dio dinero al rey para que fuera a completar esa misión, pero tuvo la audacia de pedirlo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo a través de estas historias? Es esto, que Dios a menudo comienza una nueva obra llamando a su pueblo a dar un paso audaz, y ese paso audaz requiere mucha fe y valentía para darlo. Eso es algo interesante. Hoy que estábamos cantando y Annie estaba cantando de algo así como la casa de Dios, algo así decía, ¿verdad? Fíjense que inmediatamente yo sentí que ese canto lo íbamos a cantar ya en nuestras instalaciones, fíjense, así pensé. Y entonces yo dije, bueno, hay que empezar a decir a los hermanos que un día vamos a estar en un lugar mejor que este, hermano, amén. No en el cielo, hermano, sino
mejor de instalaciones físicas, ¿verdad? Un lugar que Dios nos va a dar, pero hay que empezar a creer. Y un día vamos a tener que tener la audacia de meternos en un buen lío, hermano, para juntos, ¿verdad?, poder hacer algo diferente. La visión que Dios me ha dado, hermanos, de la iglesia y de las iglesias que queremos fundar alrededor de la capital son centros de transformación, donde no sea un edificio sentado ahí que solamente se usa 4 horas a la semana, 6 horas, ¿verdad?, sino un lugar lindo donde quepan unas 200, 300 personas, bien lindo, ¿verdad?, con aire acondicionado, butacas, pantallas LED bien ubicadas, sonido de primera, como este que tenemos, ¿verdad? Y todo bonito para que lo podamos alquilar también durante la semana, que se hagan eventos ahí. Un lugar donde esté rodeado de instalaciones que durante la semana las usa la comunidad. Áreas de refuerzo escolar, daycare, donde cuidan niños chiquitos, ¿verdad? Clínicas, cafetería, qué sé yo, restaurante. Todo, hermanos, que en la semana se usa para la comunidad y el domingo todo se transforma para la iglesia. ¿Qué les parece? Esa es la visión que siento en mi corazón para los centros de transformación. Entonces va a haber un día que tenemos que ser audaces, hermano, de pensar en un lugar. Por ejemplo, ya este mes alquilamos una casa, hermanos, y ese es el primer centrito de transformación. Ya ahí tenemos, pues van a estar las oficinas. Tenemos que ir, hermanos, estamos organizando visitas así por grupos pequeños para ir a conocer el lugar, qué usos van a haber allí. Va a estar también la Asociación para el Desarrollo del Liderazgo ahí, que trabaja para capacitar líderes y pastores a nivel nacional. Y pues vamos a tener un estudio de grabación, de audio y video, un lugar para capacitaciones, reuniones para nosotros, ¿verdad? Aún si usted quiere hacer un festejo por ahí, pues vaya a ver, ¿verdad? Tal vez le funciona. Lo bueno, hermanos, es que ya empecemos a pensar en un lugar con esa visión de que Dios tiene algo para esta sociedad. No estar nosotros criticando la cultura, ¿verdad?, y condenando todo, sino proponiendo cultura, donde ahí en ese lugar ya el grande que tengamos, ¿verdad?, puedan los jóvenes llegar ahí a presentar sus obras artísticas, qué sé yo. Es algo, hermanos, que Dios nos va a dar esa visión. Así es que gracias a los hermanos de Transformación Worship, ¿verdad?, que nos llevaron a pensar ahí. Ahora, ¿saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo recibió un desafío mucho más grande que todos esos que acabo yo de mencionar? El desafío de Él era venir aquí a la tierra, invertir 33 años de su vida, de los cuales 30 años nadie supo de Él. Tener esa humildad de estarse aguantando ahí hasta el tiempo de Dios, en el cual Él iba a iniciar su ministerio durante 3 años, iba a ser ejemplo de santidad y obediencia a Dios, iba a predicar el mensaje de salvación, iba a hacer milagros increíbles, hermanos, y al final de todo iba a ser traicionado, torturado y asesinado de la manera más terrible que existía en esos días. Hubieran aceptado ese desafío, hermano. Estaba difícil, hermano. Jesucristo sabía que todo eso le iba a suceder. ¿Cuántos de ustedes creen que pueden hacer lo que Jesús hizo, hermano? A ver, ¿cuántos creen que pueden hacer lo que Jesús hizo? ¿Y cuántos de ustedes creen que pueden pensar como lo hizo Jesús? Yo tengo que levantar la mano en fe porque la Biblia dice que sí, ¿verdad? Y no veo a nadie que bien humildes ustedes, hermanos. Son bien humildes. ¿Y qué pasa, verdad? Miren, vivimos en una cultura que nos enseña que Jesús pudo vivir eso porque Él era Dios. No, pues si Jesús, Él era Dios, ¿verdad?, por eso lo hizo. Pero nosotros, humanos, pecadores, sucios, corruptos, ¿cómo vamos a poder? Y en esa mentalidad nos perdemos de la vida cristiana que realmente Dios tiene para nosotros. Pensamos que no podemos hacer lo que Jesús hizo, y prueba de ello, como les digo, es que estamos con esa duda de levantar la mano o no, ¿verdad? Pero miren, hermanos, eso de creer que Jesús hizo eso porque era Dios
y que yo no puedo porque soy carnal humano y no puedo, eso es un error, hermano. No es bíblico, es mala teología. Eso no es así. Es bien importante, hermanos, que derrotemos ese mito, porque Dios quiere usarnos a nosotros de una manera poderosa y no nos debemos de autodescalificar nosotros. ¿Cuántas cosas habrá aquí, hermanos, aquí ahorita, que Dios está inquietando en su corazón, pero usted quizás está diciendo, no, es que yo, y el enemigo hablándole ahí al oído de cosas que usted ha hecho o dicho que no puede? No, eso no es así, hermano. Dios de la Escritura dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Esa es una escritura importante. Entonces, ¿podemos caminar como Jesús? ¿Podemos hacer lo que Jesús hizo? Claro que sí, hermano. Mire lo que dice el mismo Jesús en el Evangelio de Juan. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho. ¿Y cómo dice? Hasta mayores, porque voy a estar con el Padre. Entonces ustedes pueden hacerlo. Qué increíble. Jesús dice que vamos a poder hacer lo que Él hizo y hasta más. Entonces es una realidad, hermano. Es bíblico de que podemos, y no solo es eso, que debemos pensar así, de que Dios nos puede usar a todos. Luego el apóstol Juan escribe en su carta y dice, los que dicen que viven en Dios, ¿cómo deben vivir? Como Jesús vivió. Es una obligación del cristiano siempre estar buscando ser como Jesús. Y esas no son mis palabras, hermano, son las palabras que nos da el Señor. Y aún así nos cuesta creer que podemos ser como Jesús. Saben que nosotros vivimos de una cultura que nos ha penetrado esta idea de que ser santo es imposible. Hasta nuestra antigua religión tiene una manera de hacer santas a las personas en las cuales los requisitos son: primero, para ser santo, dicen ellos, tiene que estar muerto. Primer requisito. Segundo requisito, tiene que estar bien muerto, que se haya muerto hace bastante, ¿verdad? Y hace tiempo solo canonizaban gente que tenía siglos de muerto. Y tercero, que haya hecho un milagro, pero estando muerto. ¿Cuál es el mensaje? Que nadie puede ser santo, ¿sí o no? Ese es el mensaje, pero eso no es bíblico. El mensaje es de que no podemos ser santos porque es una santidad imposible la que se plantea. Somos santos y somos humanos, hermano. Vivimos en esa constante dinámica de vivir en comunión con Dios, batallando con la realidad de quienes somos nosotros también. Entonces, no se deje llevar, hermanos, por esa idea, que es la cultura la que le dice eso, que usted no puede ser como Jesús. Esa es una idea equivocada. Entonces, no siga con esa idea. Tiene que aprender a creer que Jesucristo era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Eso es bien importante. Así es que acompáñenme en esta breve exploración, así brevemente, hermano. Les voy a demostrar bíblicamente que Jesús se limitó como humano para darnos a nosotros esperanza de que podemos nosotros también vivir como Él. Entonces Jesús era completamente humano y también era 100% Dios. Fíjense que en Hebreos 2:17 dice: por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros. ¿Estás escuchando, hermano? Era necesario que en todo sentido, dice, Él compartiera nuestras mismas limitaciones humanas. Nosotros, los hermanos de Jesús, dice, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso. Misericordioso. Jesús no te está acusando. Satanás te acusa y te susurra al oído cuando tú se te ocurra hacer algo bueno en la iglesia y ya te vas acercando ahí a alguien para decirle, y de repente escuchas: ¿y para dónde vas? Y no te acordás que sos un gran pecador. No te acordás lo que hiciste cuando estabas chiquito y cuando estabas grande también. Entonces esas voces son del enemigo, hermano, no son de Dios.
Jesucristo dice que es misericordioso y nos comprende porque Él pasó por lo que nosotros pasamos. De hecho, se cansó como nosotros. En la historia de la samaritana dice que toda la historia comienza cuando Jesús dice cansado del camino. ¿Está bien? Se cansó y Él se sentó a aquel lugar desértico, caluroso, a la hora del mediodía, y buscó la sombrita y se sentó cansado. Ese era Jesús, hermano, limitado humanamente. Él fue tentado como nosotros. Dice la Escritura que fue al desierto y allí fue tentado y no comió durante 40 días y tuvo hambre. O sea que también tuvo hambre, hermano, como nosotros. Jesús lloró como nosotros. Ayer me preguntaba una niña chiquita, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús lloró cuando resucitó a Lázaro si ya sabía que lo iba a resucitar? ¿Verdad? Y estaba bien difícil convencer a la niña por qué Jesús había llorado. Yo no, ¿qué pasa aquí? Pero realmente él se conmovió. Tenía su proyecto que iba a hacer, pero al ver la realidad no pudo el Señor más y se conmovió y lloró también. Entonces Jesús tuvo emociones igual que nosotros y al final, pues, como todos sabemos, sufrió y murió como todos nosotros. Entonces, el apóstol Pablo nos habla en su carta a los discípulos de la ciudad de Filipos lo siguiente, hermanos, para continuar esta idea de cómo operó Jesús y por qué lo hizo aquí en la tierra. Dice Filipenses: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? A ver, ¿hay alguna motivación para ser cristiano? ¿Algún consuelo en su amor? ¿Tenemos todos alguna comunión diferente a la gente que sea más espiritual? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Está describiendo cómo es la comunidad cristiana, la comunidad que ha confiado en Cristo. Gente amable, gente compasiva, gente tierna, gente de fe, gente espiritual. Entonces, dice Pablo, si es así, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de todo corazón de acuerdo entre ustedes. Es una característica de la iglesia, no las divisiones, sino acuerdo, amándose unos a otros. ¿Cómo estoy amando yo? De veras es una realidad. Trabajen juntos con un mismo pensamiento, un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Ay, como hacemos con el Facebook, ¿verdad? Está difícil esto. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Pueden ustedes imaginarse gente así, hermano? ¿Creen ustedes que es fácil ser así como lo describe? Es unas cualidades maravillosas. Nos contratarían en cualquier empresa, sí o no, hermano. ¿Verdad que sí, Rosito? Imagina una gente así, amable, amorosa, espiritual, que no anda dividiendo, que nunca habla mal de la gente. No, hombre, nos contratarían rapidito. Entonces, sí espera el Señor que nosotros seamos así. Pero ¿cómo es esta situación? Dice, la actitud de Jesús, en el versículo 6, es esta. Y por favor, hermanos, recordemos este principio. Que Jesús, sí es cierto, no dejó de ser Dios, pero no anduvo aquí jactándose de eso, sino que dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual tenía él que estarse aferrando, como por ejemplo cuando ya estuviera sufriendo, regresarse a la supernaturalidad y ya no sufrir. No, él se sujetó. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Entonces, hermanos, definitivamente Jesús se convirtió en siervo, se humilló a sí mismo y se humanizó. Se volvió obediente a la forma en que funciona este mundo.
excepto que nunca pecó contra Dios. Y miren, hermanos, dice literalmente la Escritura que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Está escuchando, hermano? La obediencia no es fácil. Lo que nos sale más a nosotros es la rebeldía. Quiero hacer lo que yo quiero, pero la obediencia no nos sale. Y dice Jesús, tuvo que sufrir. Si Jesús, hermano, tuvo que sufrir, ¿cuánto más yo, hermano? ¿Cuánto más usted? Tenemos que entender de que Dios quiere que seamos gente humilde, colaboradora, en espíritu, respetuosos, que nos amamos todos juntos, pero eso requiere que nos sujetemos y aprendamos a obedecer. ¿Pero qué le pasó al Señor al hacer eso? Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, Dios elevó a Jesús al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dele un aplauso grande a Jesús, hermano. Dígale: Señor, yo te declaro que tú eres el Señor, para gloria de Dios el Padre. Eso es la iglesia, hermano, un lugar donde exalta a Jesucristo. Si un extraterrestre viniera aquí un día, hermanos, a ver las iglesias del Salvador para ver de qué se tratan, tendría que llegar a la conclusión que la iglesia Transformación es un lugar donde están fanáticos de una persona que se llama Jesús, y que lo adoran y que lo exaltan y que viven para Él. Así debería, alguien que nunca ha oído hablar de Dios debería llegar a esa conclusión. Pero quién sabe si al entrar a las iglesias esa persona diría, pues ahí parecieran clubes, ¿verdad? O lugares de entretenimiento donde la gente se ríe, aplaude, echan un dinero en un depósito y se van bien contentas. Eso es todo lo que es la iglesia. Pero debemos recordar, hermanos, esto, que estamos aquí para declarar que Jesucristo es el Señor de mi vida y de toda la humanidad, hermano, y vivimos para obedecerle a Él. Entonces, eso es la cosa, hermano. ¿Se imaginan ustedes ese caminar de humillación total? Y sin andarlo buscando, Dios lo exaltó. Jesús se hizo hombre, pero luego fue exaltado otra vez. Él nunca dejó de ser Dios. Pero hay que entender eso, hermano. Es una doctrina importante, la cual les estoy yo enseñando en este momento. Entonces Jesús entró así, aprendió a obedecer, a confiar en su Padre. ¿Se imagina usted confiar que Dios sabía lo mejor? Aunque en una ocasión dijo: Señor, si es posible que no pase esto, pero hágase tu voluntad. Aprendió el Señor a obedecer. Dependía del Espíritu Santo. Quiero, hermanos, que es un continuo aprendizaje todos los días. Entender que si nos quitan el empleo, si perdemos las inversiones que tuvimos, si fracasa el negocio, si nos traiciona la persona que nunca pensamos que nos iba a traicionar, todo eso como nos enseñó Raquelita el domingo pasado, pueden ser ídolos, y a veces Dios en su misericordia nos quita los ídolos, esa gente, esas cosas, ese dinero que nosotros sentimos paz, porque lo tenemos. Pero y Dios, pues, Dios debe ser tu tranquilidad, tu confianza, tu consuelo. Jesucristo estudió las Escrituras, ¿cuánto más nosotros, hermano? Las obedeció, vivió en comunidad y solo utilizó los recursos que lo rodeaban. A veces no tenía el Señor. Él decidió ser pobre y no tenía lo que hoy sería un carro, ¿verdad? Que al tiempo un burrito, ¿verdad? No tenía ni burrito. Y para cumplir la profecía de entrar en un burrito a Jerusalén, dijo: miren, ven aquel burrito que está allá, vayan a prestarlo. Con burrito prestado cumplió la profecía. ¿Me está oyendo, hermano? O sea, Jesús nunca dejó que los recursos limitaran la fe que Dios le había puesto. Pero miren, hermanos, al hacer eso Jesús lanzó este gran movimiento del cual nosotros somos partes y estamos aquí gozando de esta bendición
de ser cristianos por ese sacrificio que Jesús hizo. Así es que, ¿qué nos toca a nosotros, hermanos? Ser obedientes, vivir como Él vivió, orar como Él oraba, dar pasos audaces de fe, valientes, hermano, así como Él lo hizo, confiar en el Espíritu Santo como Él lo hizo y amar, que quizás es lo que más cuesta, hermano, como Él amó. Entonces tenemos este gran desafío, hermanos, pero Jesús nos comprende a nosotros porque Él ha pasado todas las dificultades que nosotros hemos tenido. Quiero dejarte esta aplicación de vida. El primer paso audaz que debes dar es creer que puedes vivir y pensar y caminar y hacer lo que Jesús hizo. ¿Estamos dispuestos, hermano? ¿Crees que sí? Porque eso es muy importante, hermano, que tú lo creas para que Dios te pueda usar. Esa es la esperanza. Te desafío, escucha bien, a que tengas la audacia de creer que puedes vivir y pensar y caminar y hacer lo que Jesús hizo. Te desafío a creer que puedes tener la audacia de mostrar amor a aquella persona que se ha burlado de ti, que se ha aprovechado de ti, que no te ha pagado lo que te debe, que habla mal de ti. ¿Estás escuchando, hermano? Y esto es un desafío a creer que sí lo puedes hacer. A veces algunos de nosotros decimos, no, si yo la verdad que perdono a toda la gente, pero en realidad a veces hay unas cosas que nos han hecho algunos que ya hemos vivido algo, ¿verdad? Que hasta sentimos ganas de llorar cuando recordamos lo que nos hicieron. Y eso significa que todavía estamos luchando por perdonar a estas personas. Quiero contarles la historia de 5 misioneros que fueron a una misión que creo que se llamaba Proyecto AUCA, allá a tratar de evangelizar a unos indígenas que vivían en casi como en la edad de piedra en las selvas del Ecuador. Era aquellos años 1950 por ahí. Y se fueron estos hermanos misioneros que querían compartir del evangelio a esta gente. Y lo que se les ocurrió fue agarrar un avión y tirarle regalos a los indígenas porque nadie podía acercarse a ellos. Eran bien feroces y atacaban a la gente, era bien difícil y no se les podía hablar. Y ellos empezaron a mandarle regalos y un día ellos pensaron que ya era el día para hablar con ellos. Y se acercaron y lo que hicieron los indígenas fue flecharlos y los mataron a flechazos a los 5 misioneros. Fue una cosa horrible, hermano, la que pasó. Aparentemente se acabó el proyecto, se arruinó todo. Pero ¿saben qué pasó? Un par de años después, la viuda de uno de los misioneros de Jim Elliot y la hermana de otro de los misioneros de Nate Saint, esas dos mujeres dijeron: no puede ser que la obra que comenzaron ellos se quede botada. Y mire, estas mujeres, hermanos, fueron a ese lugar con la idea de completar la obra. ¿Estás oyendo, hermano? Eran audaces estas mujeres, ¿verdad? ¿Y qué creen? ¿Lo lograron o no lo lograron? Ustedes saben que como eran mujeres lo lograron, ¿verdad? Mire, fue una cosa increíble lo que hicieron esas mujeres. No solo lograr acercarse a esta tribu, imposible de poder relacionarse con ella. Eran lingüistas, ¿verdad? Igual que sus esposos, son doctores en lingüística, hermano, y ellos van y aprenden los sonidos de los indígenas y hacen el lenguaje para traducirles la Biblia. Es una obra increíble de los lingüistas. Y ellas lo lograron, se acercaron, lograron hablar su idioma, convirtieron a la gente, hermano. Y saben que un día bautizaron a los asesinos de sus familiares. ¿Seríamos nosotros así, hermano? Tener esa audacia de perdonar a ese nivel. Y no solo eso, de darle lo mejor que tenemos, que es la salvación en Cristo Jesús. ¿Lo harías tú? No llame el Señor a eso, a ser así, audaces, pero para esas cosas, para expandir el reino de Dios. Vamos a orar. Inclina tu rostro
Inclina tu rostro y medita en lo que Dios te está llamando este día. Todos pensemos que no vinimos hoy por casualidad. Estas palabras que el Señor nos ha puesto a escuchar son grandes, trascendentales, fuertes. Algunos de nosotros nos ha conmovido de tal forma que nos sentimos que estamos como a punto de querer salir corriendo porque no sentimos que podemos soportar más. Así es que yo quiero desafiarte este día para que, en primer lugar, si tú no lo has hecho, y quiero dirigirme también a las personas que nos ven por la internet, si todavía no le has entregado tu vida a Jesucristo, hoy es el momento para que lo hagas. Yo le pido al Espíritu Santo que toque tu corazón, que toque tu mente. Y si quieres recibir a Jesucristo, repite conmigo esta oración. Dile al Señor: Señor, yo reconozco que he estado enemistado contigo. Reconozco que he estado muy apartado de ti. Pero este día yo te abro mi corazón, Señor. Te pido que entres a mi vida. Te pido, Señor, que me transformes, que perdones mis pecados. Yo te los confieso, Señor, y reconozco que te necesito, que sin ti voy camino al infierno. Gracias por entrar a mi vida, Señor Jesús. Transfórmame, hazme una nueva persona, en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, yo te pido que nos contactes para darte seguimiento y que puedas crecer en el Señor. Estoy seguro que el Señor ha hablado a tu corazón. ¿Qué tal si le abres tu vida a Jesús y le dices: Señor Jesucristo, este día yo te entrego mi corazón, te pido que entres a mi vida, que me transformes? Pídele perdón de tus pecados y ten la seguridad que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para darte este día la salvación y la entrada al reino de Dios. Te felicito, espero que nos visites en Iglesia Transformación. Que Dios te bendiga. Te invito a que nos acompañes a nuestras celebraciones dominicales, siempre a las 10 de la mañana, aquí en Hacienda de los Miranda, en Antiguo Cuscatlán. Llégate a las 9:30 para disfrutar de un cafecito con pan y un tiempo de convivio con los hermanos de Iglesia Transformación. Te esperamos. Que Dios te bendiga.